Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las medidas de dispersión o de variabilidad. Estas medidas indican si los valores o datos recopilados de una variable en estudio están próximas entre sí o si por el contrario están muy dispersas. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de una distribución respecto al valor central o media aritmética. Las más utilizadas son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango. Esta medida es la más sencilla de calcular y si ustedes se dan cuenta en la fórmula, al valor máximo le vamos a restar el valor mínimo. Por ejemplo, a un grupo de 29 estudiantes de un salón de clases se les preguntó su estatura en centímetros, obteniendo los siguientes resultados. Entonces nosotros acá podemos ver la distribución simple de frecuencias, en donde podemos observar que el dato menor son 155 centímetros y el dato mayor es 162. ¿Cuál es el rango o amplitud de la variable en estudio? Entonces, lo que debemos de hacer es sustituir los 162 menos 155 y nos va a dar un resultado de 7 centímetros. Para interpretar el rango de una variable, debemos de decir, la amplitud en la estatura del grupo de estudiantes es de 7 centímetros. Varianza. Varianza es la medida que cuantifica la variabilidad de los datos en unidades al cuadrado respecto al valor de la media aritmética. Se representa de la siguiente manera. Si se dan cuenta, vamos a tener dos fórmulas. Una es para cuando nosotros calculemos la varianza de una muestra y la otra es para cuando nosotros calculemos la varianza de una población. Ambas fórmulas son similares. Lo único que va a cambiar es la nomenclatura y el denominador en las fórmulas. Si se dan cuenta, para una muestra, al total de elementos le vamos a restar 1 y para calcular la varianza de una población no le vamos a restar nada. Ejemplo, ¿cuál es la varianza en la estatura del grupo de 29 estudiantes del ejemplo anterior? A, asumir que los datos provienen de una muestra y B, asumir que los datos provienen de una población. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra distribución con los datos originales y con dos columnas adicionales. En la primera columna nos damos cuenta que al valor le vamos a restar la media aritmética de este conjunto de datos. Anteriormente habíamos calculado la media aritmética y nos daba que la media aritmética eran 159.17 centímetros. Lo vamos a trabajar con dos decimales para tener una mejor exactitud en nuestros resultados. Entonces, para llenar esta columna, acá al primer valor, que es 155, le vamos a restar los 159.17 y a ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado, dándonos como resultado 17.39. Para llenar la segunda fila, vamos a 156 restarle los 159.17 elevado al cuadrado y nos va a dar 10.05. Y así sucesivamente a cada uno de los valores nosotros le vamos a ir restando la media aritmética y vamos obteniendo estos resultados. Esos resultados nos van a servir para llenar la cuarta columna de esta distribución.
Si se dan cuenta, el resultado lo vamos a multiplicar por el valor de la frecuencia. Entonces acá vamos a tener que 17.39 lo vamos a multiplicar por 3 y eso nos va a dar 52.17. A 10.05 lo vamos a multiplicar por 3 y nos va a dar 30.15 y así sucesivamente. Con cada uno de estos resultados los vamos a ir multiplicando por su respectiva frecuencia. Al final, nosotros nos podemos dar cuenta que nos da una sumatoria en esta columna y esa es la sumatoria que nos solicita la fórmula. Acá podemos ver las dos fórmulas para una muestra y para una población. Sustituimos los valores que obtuvimos en la tabla y tenemos que la varianza va a ser igual a 158.17 menos dividido 29 menos 1 y eso nos va a dar 5.65. Y para la varianza poblacional, de igual manera, el 158.17 dividido 29. Si se dan cuenta aquí, nosotros no hicimos la resta. Y obtenemos datos similares. Para la varianza muestral nos da un resultado de 5.65 y para la varianza de una población o poblacional nos da 5.45. Para interpretar, las palabras claves para la interpretación de la varianza es la variabilidad para la muestra en unidades al cuadrado es de 5.65 centímetros. Y la interpretación para una varianza poblacional sería la variabilidad para la población en unidades al cuadrado es de 5.45 centímetros al cuadrado. Desviación estándar. Es la medida de dispersión más importante. Mide la variabilidad de los datos en las unidades en que se midieron originalmente. Se representa de la siguiente manera. Vamos a tener una fórmula para la desviación estándar muestral y también vamos a tener otra fórmula para la desviación estándar poblacional. Ejemplo, ¿cuál es la desviación estándar en la estatura de un grupo de 29 estudiantes? A. Asumir que los datos provienen de una muestra y B. Asumir que los datos provienen de una población. Acá en este cuadro vamos a comparar ambos resultados. Para una muestra, la desviación típica o desviación estándar muestral la vamos a calcular obteniendo la raíz cuadrada de la varianza muestral, que en este caso nos había dado 5.65 centímetros al cuadrado. Al obtener la raíz cuadrada de esos 5.65, nos va a dar un resultado de 2.38. Y de igual manera, para calcular la desviación típica poblacional, vamos a sacarle la raíz cuadrada a la varianza poblacional, que en este caso nos había dado 5.45, dándonos como resultado 2.34. Si se dan cuenta también los valores son bastante similares. Para interpretar, la interpretación de la desviación típica o desviación estándar, la palabra clave a utilizar es la variabilidad absoluta. Entonces acá podemos mencionar la variabilidad absoluta para la muestra es de 2.38 centímetros. Y para interpretar la desviación típica poblacional, podemos decir la variabilidad absoluta para la población es de 2.34 centímetros.
Coeficiente de variabilidad o de variación, también llamada variabilidad relativa. Se usa para comparar la variabilidad entre dos o más muestras medidas en las mismas unidades o no. También podemos decir que son datos que se expresan en porcentaje, en la cual se compara la desviación estándar con el respectivo valor del promedio de los datos o media aritmética. Como podemos observar, acá se presenta la fórmula del coeficiente de variación para una población. Si se dan cuenta, a la desviación estándar de la población vamos a dividirle la media aritmética de la población y a este resultado lo vamos a multiplicar por 100. De igual manera, la fórmula para una muestra nos indica que el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar de la muestra dividido la media aritmética de la muestra multiplicado por 100. Algo muy importante es que para la interpretación de la variabilidad es necesario comparar el resultado obtenido por cualquiera de las fórmulas con los porcentajes de la siguiente tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que si a nosotros al efectuar esta operación nos da un valor menor del 10%, vamos a decir que nuestros datos tienen una baja variabilidad. Si el resultado se encontrara entre el 10 y el 30%, vamos a decir que nuestros datos tienen una moderada variabilidad. Y si tiene más del 30%, vamos a decir que nuestros datos tienen una alta variabilidad. Como por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de variabilidad en la estatura del grupo de 29 estudiantes del ejemplo anterior? A. Considerar que los datos provienen de una muestra y B. Considerar que los datos provienen de una población. Acá tenemos nuestro cuadro para comparar ambos resultados. Si nos damos cuenta, hemos sustituido los datos. Cabe mencionar que la media aritmética no se ve afectado por ser una muestra o una población. Por eso es de que en ambas fórmulas consideramos el mismo resultado. En cambio, las desviaciones estándar sí cambiaban. Sí cambia si es una muestra o es una población. Entonces, el coeficiente de variación para una muestra nos da como resultado un 1.50% y para una población nos da como resultado 1.47%. Para interpretar, cuando nosotros hablamos del coeficiente de variación, habíamos dicho anteriormente que hablábamos de la variabilidad relativa. Entonces, la interpretación puede ser: la variabilidad relativa para la muestra es de 1.50%, lo que nos indica que los datos tienen baja variabilidad. Para una población, la interpretación sería: la variabilidad relativa para la población es de 1.47. 1.47 es menor que el 10%. Entonces también decimos que la variabilidad relativa para la población es de 1.47%, lo que nos indica que los datos tienen también una baja variabilidad.